Ustedes son mis testigos, dijo Jesús. Mi pueblo querido, para mostrar mi luz. Antes de mí no hay otro, después de mí no habrá. Declaro hoy mis virtudes, yo soy Jesús, el Mesías que vendrá. Testifica, testifica, testifica que Dios soberano, no hay nadie quien se compare a él. La tierra declara su reino de poder. Nunca olvides de dónde te sacó. Espíritu de Dios, llena todo ese lugar de siempre. Una vez más, Espíritu de Dios, llena todo ese lugar de siempre. Una vez más, con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Espíritu de Dios, llena todo este lugar de siempre. Una vez más, Espíritu de Dios, llena todo este lugar de siempre. Una vez más, con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Quiero oír gente lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar. Lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar. Lenguas celestiales, sobrenaturales. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Aleluya, gloria al Señor Jesús, alabemos el nombre del Señor. Esta tarde, por favor, busque el libro de Lucas, el capítulo 12 y el verso 31. Gloria al Señor, todos bienvenidos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús a esta reunión virtual, a este culto, que ese sí ya no podría decir virtual, porque el Señor al que le rendimos este culto no está virtualmente, Él está presencialmente. Alabanzas al nombre del Señor, porque donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Así que Él está aquí, Él está allá donde usted está, gloria al Señor. Así que este culto no es virtual exactamente,
hermanos, pero sí, nuestra reunión entre usted y yo es virtual, pero el culto es presencial. Al que le rendimos culto, honor y gloria, está presente donde usted y donde yo estamos. Lucas capítulo 12, verso 31, en el nombre del Señor Jesús, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos. Dios y Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos permites tributarte culto, Señor, para tu gloria y para tu honra. Recíbelo, Señor, y al mismo tiempo bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hallado dignos de tributarte honor y gloria y de rendirte culto. Señor, en el nombre de Jesús nos declaramos esta tarde bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor y vamos a adorarle esta tarde maravillosa. Gloria al Señor. Aleluya.
tarde dedicamos un momento para orar, gloria al Señor, por las vidas necesitadas, angustiadas, afligidas, simplemente necesitadas, pero también, ¿por qué no ocuparnos un momento para agradecer al Señor todo lo que Él ha hecho en esta semana, en este mes, en este año, durante toda esta pandemia? El Señor ha sido glorificado. Es cierto que ha habido algunas malas noticias, pero muchas buenas noticias hemos estado recibiendo, hemos estado experimentando, gloria al Señor. Así que dediquemos un momento para agradecer al Señor y asimismo recordar que hay familias que siguen necesitando de nuestra oración, por los cuales ore en esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Oramos. Dios y Padre, nos acercamos al trono de tu gracia para darte las gracias, Señor, por todos los favores recibidos, por las bendiciones obtenidas, por tu mano extendida sobre nosotros, Señor. Eres nuestro sanador, eres nuestro proveedor y eres nuestro salvador. Gracias, Señor, por lo que eres con nosotros y por lo que tú eres, Señor, en tu esencia. Eres Dios, eres eterno, eres santo, eres sublime, eres único, creador de los cielos y la tierra. Gracias, Señor, aleluya, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Maestro, por ser nuestro líder, por ser nuestro protector. Gracias, Señor, esta tarde te damos, aleluya, y te alabamos y te bendecimos por todos los favores recibidos, Señor. Hemos visto sanidades, hemos visto provisiones, hemos visto tu mano protectora sobre nosotros, Señor. Durante este tiempo, esta pandemia, tu mano ha sido extendida. Hemos visto hermanos que han sanado, Señor, de esta infección. Dios y Padre, gracias por ello te damos, Señor. Asimismo te pedimos por las familias que han sido afectadas. Señor, yo sé que tú les das consuelo. Tú sabes el por qué, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor, también por lo que has permitido que suceda. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te exaltamos. Te bendecimos y nos declaramos una vez más bendecidos en tu nombre poderoso, en tu nombre precioso, y creemos y confiamos que todo cuanto acontece está en tu mano trazada, Señor, y permitida. En el nombre de Jesús, Señor, así que nos depositamos en tus manos, Señor, que sea hecha tu voluntad y no la nuestra, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Gracias, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabe al Señor esta tarde y dele gracias, aleluya. Hombres que dudan tanto de ti.
aplauso fuerte al Señor esta tarde. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Él vive, aleluya, Él es real. Bendito sea su nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, que el Señor bendiga al dador alegre. Queremos reconocer el gran esfuerzo que hizo la comunidad de Tecuescontitlán para enviarnos su ofrenda misionera que estaremos entregando a finales de este mes de julio. Hermanos, comparado con Iguala, una pequeña comunidad, y nos hizo llegar una ofrenda excelente de 4,700 pesos, hermanos. Así que es digno de reconocer y de aplaudir. Alabanzas al nombre del Señor por esa extraordinaria generosidad que en medio de la necesidad han abundado en su generosidad. Gloria al Señor. Así que, Iglesia de Iguala, pues les recordamos que nosotros no hemos llegado a esa meta, ni siquiera a esa cantidad todavía, hermanos. Es una pena decirlo aquí a través de este medio, pero sé que lo vamos a lograr porque tenemos tiempo todavía, tenemos parte de este mes. Así que les animamos, hermanos, para que nos hagan llegar su ofrenda misionera. Gloria al Señor. Mientras volvemos al libro de Lucas, por favor, amados hermanos, y estamos en el capítulo 12, gloria al Señor, y vamos a llegar al verso 31, por favor. Capítulo 12 y el verso 31 de este libro de Lucas. El Evangelio de Lucas. Gloria al Señor. Lucas, el escritor de parte de los 4 libros del Evangelio, este es uno de ellos. Gloria al Señor. Y encontramos aquí un pasaje que también está paralelo en otro de los libros, Mateo, por ejemplo, y leemos el verso 31 donde dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Póngase cómodo esta tarde. Gloria al Señor. Bienvenidos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Gloria al Señor. Como se les avisó, hermanos, todavía no reabrimos el local, el santuario, para congregarnos, para alabar el nombre del Señor. Y esperamos que pronto pase todo esto. Es una medida preventiva, hermanos. Y yo no quiero usar de un discurso con doble sentido, porque no sería saludable el tener que decir, por ejemplo, todos o ninguno. Esa frase no es sana, más porque así le estaríamos dejando la responsabilidad al gobierno y a las autoridades sanitarias. Creo que es una decisión que nosotros hemos tomado, el no abrir, no necesariamente hasta que el gobierno diga ya pueden ir todos, sino que tomaremos nuestras precauciones. Y cuando veamos que los contagios van en disminución, entonces abriremos más tranquilamente, sin exponerlos a ustedes y por supuesto sin exponernos también nosotros. Entonces buscamos el beneficio y la protección mutua, la de ustedes y la nuestra. Gloria al Señor. Y como dije, no quiero usar ese tipo de discurso de todos o ninguno, porque eso más bien es como decir, como el gobierno no ha dicho que todos, hermanos, por eso no abrimos. Y así estaría yo culpando al gobierno o a las autoridades sanitarias de que yo no quiera abrir. Y realmente no es así. Es que hemos tomado la decisión de esperar un poco más, y esperamos de sus oraciones. Esperamos que ustedes comprendan esta situación. Tenemos tristes noticias en algunos otros países o ciudades donde reabrieron y han tenido que volver a cerrar, y eso no quisiéramos que suceda con nosotros. Así que oramos para que el Señor se mueva poderosamente y los contagios sigan bajando para la gloria del Señor, y pronto estemos más tranquilos, más seguros sobre todo, y podamos congregarnos para alabar y bendecir al que vive y reina para siempre. Mientras tanto, el hecho de no estar en la
congregación, todos unánimes juntos, no significa que no podemos y debemos seguir buscando el reino de Dios. Y bueno, como escribe Lucas, todas, y dijo el Señor, por supuesto, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, gloria al Señor. Estamos hablando de las necesidades diarias, de lo que el hombre necesita cotidianamente, como puede ser el abrigo y el sustento, por mencionar lo más prioritario que el ser humano tiene, y ya lo demás que tiene que ver también con el transporte, que tiene que ver con la habitación, la casa, otras cosas que también son necesidades, pero prioridades, abrigo y sustento, que en alguna ocasión el apóstol Pablo escribe después: si tenemos abrigo y sustento, vamos a estar contentos. Algunas frases, hermanos, que de pronto pudieran estar siendo mal interpretadas. Mateo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no significa necesariamente, es el capítulo 6, si lo quiere leer, verso 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El primeramente, buscad primeramente el reino de Dios, que en Lucas no está. La frase en Lucas solo dice: buscad el reino de Dios. Mateo dice: buscad primeramente el reino de Dios. Pudiera ser que alguien esté malinterpretando el término y para algunos signifique dedicarle más tiempo a buscar el reino de Dios. Para otros pudiera significar incluso abandonar de hacer los trabajos seculares y dedicarme exclusivamente a buscar el reino de Dios. Para otros, yéndonos al extremo, ya podría significar para algunos que si yo busco el reino de Dios voy a enriquecerme y tengo que creer en la prosperidad y saber que encontrar el reino de Dios significa tener una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, un buen empleo y por supuesto mucho dinero, etcétera. También para algunos pudiera eso significar. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acerca de buscar el reino de Dios? Primero, hay que definir lo que significa el reino de Dios en términos generales. Reino de Dios, cuando hablamos de reino, estamos hablando de una dimensión, de una esfera. En los tiempos antiguos, el reino no necesariamente tenía que ser toda una nación, todo un país, pero los reinos podían ser establecidos en áreas, comunidades. Hoy lo que sería una comunidad con un rey, podría ser 2 o 3 comunidades con un rey, lo que hoy significaría un municipio con un rey, un estado con un rey. Cuando ya abarcaba varios reinos, eso se convertía en un imperio. Así que reino significa una esfera donde hay un rey y donde hay siervos, una esfera, un área donde hay un rey y hay unos siervos que obedecen a ese rey. Hay un rey que es respetado.
Cuando hablamos entonces del reino de Dios, porque no sé si lo mencioné, porque por cierto, en la antigüedad, cuando ya ese dominio abarcaba varias comunidades, varias naciones, varias culturas, eso se convertía en un imperio con un emperador. Y por cierto, aclaramos que el Señor no vino como el emperador, sino como un rey, y para establecer un reino que, de acuerdo a la Biblia, es el reino de Dios o el reino de los cielos. El imperio se caracteriza porque el emperador es dominante y domina sobre reinos, sobre reyes, y no importa si hay que hacerles guerra, no importa si hay que destruir reinos con tal de conservar el imperio. A diferencia de un imperio, el reino se caracterizaba porque los súbditos amaban a su rey, respetaban a su rey, y por eso Pedro dice: honrad al rey. El rey era honrado, se ganaba el cariño de su pueblo, el amor de su pueblo, el respeto de su pueblo. Eso era la característica de un reino, y había muchos reyes. En una comunidad alguien se ganaba el cariño, el respeto, el amor, la obediencia de esa comunidad, entonces ahí se establecía un reino. Tenían un rey. No necesariamente hoy, por ejemplo, hay reyes que dominan sobre toda una nación, sobre todo un país. En el tiempo del Señor, y todavía siglos después, no era así la definición entonces de reino. Eran pequeñas comunidades, pequeños grupos, pero con un líder al frente que lo entronaban o lo declaraban su rey. Entonces, hablando del reino de Dios, estamos hablando de la esfera, el lugar donde Dios, número uno, donde Dios es el rey, y donde por supuesto Dios tiene siervos que le honran, que le sirven, que le respetan, que le obedecen, y en este caso que le adoran. Alabanzas al nombre del Señor. Ese es el reino de Dios en una definición así que podríamos nosotros dar. Pero cuando ampliamos, porque bueno, hay que conectarnos con la frase de: y todas estas cosas os serán añadidas. Como dije, estamos hablando en el verso 29, si están en Lucas capítulo 12, por favor. Vosotros pues, en el verso 29, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, es decir, todos, tanto cristianos y no cristianos, buscamos estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Así que buscad el reino de Dios. Y estas cosas, que incluyen el vestido, regresándonos un poco más, mire en el verso 25: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, dice el 27, cómo crecen, no trabajan, y por eso algunos malinterpretamos la frase. Dicen: no necesito trabajar, porque los lirios que crecen no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos.
Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Estamos hablando acerca de buscar el reino de Dios. Y como dije, hay quienes pueden estar malinterpretando. Dice así: los lirios no trabajan ni hilan, entonces yo puedo ser como los lirios, sin trabajar, sin hilar, y solo me pongo a buscar el reino de Dios y Dios me va a dar todas las cosas automáticamente, milagrosamente. Por supuesto que Dios hace milagros, es hacedor de milagros, milagros de sanidad, milagros de protección, milagros de provisión, pero Dios nunca ha dicho que nosotros no necesitamos trabajar, solo orar o leer la Biblia y que todo va a caer del cielo y que vamos a tener. No, por supuesto que no. Aquí el Señor está poniendo un ejemplo de los lirios, cómo son adornados por Dios, coloreados, y bueno, algo grandioso y glorioso. Las flores son algo maravilloso y los lirios son algo grandioso. Ni siquiera Salomón se vistió, dice, como uno de ellos. Esto es para que tengamos confianza en Dios. Pero no está incluida en ninguna parte de la Biblia la idea de no esforzarnos en trabajar, de no trabajar para buscar el reino de Dios. Como dije, el reino de Dios es el área, la esfera donde Dios gobierna, es amado, es respetado, obedecido y adorado, donde Él es el rey y por supuesto nosotros somos los siervos. Entonces, ¿qué estamos buscando o qué significa cuando decimos buscar el reino de Dios? El Nuevo Testamento, hermanos, desde el nacimiento del Señor para acá, hay un entusiasmo por todos los que creen, incluido Juan el Bautista y por supuesto el mismo Señor Jesús, y posteriormente los discípulos. Hay un entusiasmo de anunciar y predicar el reino de Dios. Si leemos el libro de Mateo, por ejemplo, donde Juan el Bautista es uno de los primeros predicadores, la Biblia nos dice allá en el libro de Mateo, en el capítulo 3, verso 2, desde el 1, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, que es un sinónimo del reino de Dios, se ha acercado. El mismo Señor Jesús, después en el capítulo 4, verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, Mateo, Marcos, Lucas, hermanos, y Juan, por supuesto, nos hablan de la predicación de este reino, porque el rey había llegado, el rey había venido, el hijo de David. Lucas lo dice de la siguiente manera en el verso 32, Lucas 1:32, por ejemplo, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono, porque Él es rey de David su padre. Entonces el verso 69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y así, hermanos, una y otra vez encontramos escrituras que hablan del reino de Dios, pero hay algunas cosas que quisiera mencionar para que nos vayamos ubicando un poco más en la situación esta del reino. Estamos hablando que cuando llegue el reino de Dios, hay una consolación para los que están en este reino. Mire,
Lucas capítulo 2, aquí dice que cuando llevaron al Señor a presentarlo al santuario, al templo, por ahí estaba, un hombre llamado Simeón, dice el verso 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, dice ahí que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así que se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y estamos hablando entonces del Rey de Israel. El ungido del Señor es el Rey de Israel, que proféticamente en el Salmo 2 decía: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto habla de que estamos hablando de ese Rey que sería declarado Hijo de Dios y que es Dios mismo manifestado en carne, para que así se cumpla la frase reino de Dios. Dios el Rey, nosotros los siervos, el reino de Dios. Entonces él esperaba la consolación de Israel. O sea que estar en el reino de Dios es entrar a ser consolado. Hay consolación en el reino de Dios. Cuando nosotros creemos en el ungido, en el Mesías, en el Cristo, entonces estamos entrando al reino de Dios, declarándolo a Él como nuestro Rey. Gloria al Señor. Y mire el verso 38, dice que también había allí una viuda, Ana, verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Y estamos hablando de Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Redención. Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces, hermanos, estamos hablando de que cuando el reino venga hay consolación, hay redención. Y sucederá algo extraordinario. Mire capítulo 4 de Lucas, por favor. Y vamos a leer algunas escrituras de Lucas. Dice el verso 16 del capítulo 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estaba leyendo al profeta Isaías y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, esperando la explicación. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Lo que significa delante de vosotros, significa que las buenas nuevas estaban llegando a los pobres, que estaban siendo sanados los quebrantados de corazón, se les estaba dando libertad a los cautivos, se les estaba dando vista a los ciegos y se estaba poniendo en libertad a los oprimidos. Se estaba predicando el año agradable del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. O sea que cuando hablamos del reino de Dios,
mis amados, estamos hablando de que Dios está en acción. Dios está en operación, actuando, gloria al Señor, en beneficio de sus siervos, de sus seguidores. Alabanzas al nombre del Señor. Mis amados, es por eso que los que desean ser beneficiados por ese reino y por supuesto por ese rey, es necesario que crean en el ungido, que crean en el Cristo, que crean en Jesús, porque Él es el Cristo, Él es el Mesías, porque Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, mis amados, nosotros lo que estamos haciendo es predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. Mire, es el capítulo 4 de Lucas y seguimos ahí, solo que el verso 43. Gloria al Señor. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Así que se estaba predicando el evangelio del reino de Dios y había llegado el reino. Pero esto incluye, y quiero ahora sí llevarlo al profeta Isaías, por favor, el capítulo 65. Gloria al Señor. Intentando ser breve esta tarde. Gloria al Señor, capítulo 65. Gloria al Señor. Hablando del reino, dice el verso 60, capítulo 65, versos 18 en adelante. Hay muchas escrituras, no voy a leerlas todas, ya las hemos estado leyendo en otras ocasiones, pero aquí solo para recordar un poco. Dice: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Recordemos que el Señor está incluso en Apocalipsis diciendo: no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Estamos hablando de la culminación en su totalidad de ese reino, en lo que Apocalipsis llama milenio. Todo esto va a suceder. Y dice el 21: edificarán casas. Y ya para edificar casas, aquí es donde me detengo un poquito, para que empecemos a entender. Incluso en el milenio, después de que hayamos ido a las bodas del Cordero y regresemos para establecer el milenio, incluso en el milenio, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Esto es una alusión a Isaías 11, el capítulo 11. Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Estamos evocando el milenio.
Pero, mis amados, esto será cuando Dios venga si lo podemos decir, incluso imponga su reino en el mundo entero, en todo el planeta, donde Él será el rey, porque el diablo estará atado y no engañará más a las naciones, al menos durante 1000 años. Así que nadie podrá rebelarse y Dios entonces impondrá su reino. Pero mientras tanto nosotros estamos en este lapso de tiempo donde el reino de los cielos se ha acercado, donde el rey ha llegado y por cierto, por supuesto, naciones no se han entregado, porque si naciones se entregaran en su totalidad, el mundo cambiaría, la vida sería diferente para naciones completas, para pueblos enteros. Pero como no es así, no existe en el planeta una nación donde los habitantes en su totalidad puedan estar creyendo en Dios, ni siquiera en Israel, y si lo puedo decir incluso mucho menos en Israel. Aunque hay una gran cantidad, la población mayoritariamente practica el judaísmo, pero tienen al menos, no sé, un 30 o 40% de población que no es crédula, que hay muchos incrédulos en esa nación, incluso practicando excesos, abusos, pecados, abominaciones en ese territorio que también nosotros llamamos Tierra Santa, y que no es tan santa la tierra, lamentablemente, porque está plagada también de pecaminosidad. Hay muchas abominaciones, es lamentable. Entonces no existe una nación, pero lo que sí existe es personas, hombres y mujeres como tú y yo, que aunque de una manera aislada pudiéramos ser familias completas o individuos, solamente uno en familia, y en donde se cumple lo que el Señor dijo: el padre contra el hijo contra el padre, porque se convierte el hijo, el padre no lo quiere, se convierte el padre, los hijos no lo quieren, etcétera. Hay como más bien una división, precisamente por eso, pero donde esa persona que cree en el rey, que es Jesucristo, porque recordemos que los sabios de Oriente vinieron buscando al rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. No hay duda que Jesucristo es este rey que cumplirá con estas expectativas de este reino y otras tantas que encontramos en la Biblia, que esto que acabamos de leer nos recuerda el mundo edénico, que recuperaremos, por supuesto. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, volviendo al libro de Lucas, es buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Significa no que no trabajemos y que solo nos dediquemos a orar y a leer la Biblia y que todo va a caer del cielo. No, lo que significa es que si nosotros buscamos el reino de Dios, le damos prioridad, y no significa dedicarles exactamente más tiempo, sino lo ponemos en primer lugar. Lo primero que hacemos en el día, lo primero que hacemos en el pensamiento, hermanos, al despertar, es recordar que somos parte de este reino y que debemos de vivir conforme a este reino. Entonces debemos tener la certeza de que si Dios tiene la capacidad para hacer que un día el que planta viña va a comer de su fruto, el que planta un árbol comerá de su fruto, llámese mango, llámese lo que sea, no importa el tiempo que tarde en producir,
la Biblia promete que tú sembrarás un árbol y comerás de su fruto. No importa si tienes que esperar 10 años o 20 años para cosechar el primer fruto, la Biblia promete que sembrarás y comerás de su fruto. Sembrarás, edificarás tu casa y vivirás en ella. Es decir, que Dios promete bendecir tu trabajo, prosperar tu trabajo. Alabanzas al nombre del Señor. Y si Él tiene esa capacidad para hacerlo en el milenio, en el futuro, significa que en este tiempo nosotros tenemos la bendición de Dios. ¿Como para qué? Como para que si nosotros buscamos el reino de Dios, le entregamos nuestra vida al Rey, amamos al Rey, honramos al Rey, glorificamos al Rey y adoramos al Rey que es Jesús, gloria al Señor, Dios promete darnos todas las cosas que nos son necesarias para nuestra vida. Alabanzas al nombre del Señor, como es el abrigo y el mantenimiento. Así que tú lo buscas a Él, eres su hijo, eres su siervo, Él es tu Rey. Lo obedeces, lo honras, lo respetas, y no solamente estando orando todo el día y leyendo la Biblia todo el día, que claro, si alguien no tiene la posibilidad de salir a trabajar porque está enfermo, o sencillamente ahora porque decide quedarse por protección en casa, pues dedíquese a orar y dedíquese a leer la Biblia. Sí, vamos a estudiar, por supuesto que Dios premia eso, pero significa también que tú lo buscas, tú oras en la mañana, lo primero que haces, eres su hijo, eres su siervo, tú lo respetas aún en el trabajo, en tus pensamientos, en tus actitudes, en tu comportamiento, en todo, pero estás trabajando. Dios promete darte sin que te afanes. Sin que te afanes significa sin que te enfermes por el estrés de que tienes que buscar el abrigo y el sustento, el abrigo y el mantenimiento. No tienes que estresarte, que tronarte los dedos, ¿qué comeré mañana? ¿Qué comeré mañana? Si tú te levantas, te pones en las manos de Dios porque buscas el reino de Dios, entonces Dios te va a añadir. Tu trabajo va a ser prosperado. En otras palabras, te levantas y dices: Dios, aquí estoy, me conecto contigo. Tú eres mi Dios, el único, el verdadero, el soberano, creador de los cielos y la tierra. Eres mi Rey, yo soy tu siervo, aquí estoy en tus manos. Vete a trabajar con todo el entusiasmo y con todas tus fuerzas, con la certeza de que Dios te va a dar por añadidura, es decir, eso es parte de lo que el reino promete. Vas a tener abrigo, vas a tener sustento, el esfuerzo de tu trabajo no será en vano, el sudor de tu frente no saldrá en vano. Dios va a premiar tu esfuerzo, pero si tu servicio al Rey, lo digo de esta manera, es mediocre, entonces vas a estar muy afanado, muy estresado. Y bien, es muy probable que logres también cierta prosperidad, pero esa prosperidad te va a estresar más, porque ahora vivirás estresado por cuidar lo que tienes. Pero la bendición de Dios, cuando te enriquece, dice, no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, eso es buscar el reino de Dios, que pongas todo en las manos de Dios y que tú digas: si Dios quiere, haré esto o haré aquello. Si Él no quiere, no lo haré. Yo me voy a esforzar, voy a poner todo mi entusiasmo, toda mi fuerza para lograr este trabajo, lograr este proyecto, y que sea
Él dándome o no dándome según su voluntad. Así que eso es buscar el reino de Dios y esperar que todas las cosas que las personas, que todo ser humano busca, a nosotros se nos añada, como es el abrigo y el sustento. Vas a tener abrigo, vas a tener sustento. Solo créelo y sal a trabajar. Solo cree en el rey, adora al rey, honra al rey y vete a trabajar con la seguridad y la certeza que vas a encontrar. Dios te va a añadir todas las cosas que los demás están buscando, pero sin estresarte. Incluso te van a tener que preguntar: ¿y cómo le haces? Bueno, es que yo antes de salir de mi casa, yo primero me pongo en contacto con mi rey. Yo primero hablo con mi rey. Yo primero adoro a mi rey. Yo primero honro a mi rey. Y Él me añade todas estas cosas que tú también andas buscando. Dios me las da a mí por añadidura. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que el verso 32 dice: no temáis. Estoy en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y cuando dice manada pequeña, no necesariamente está refiriéndose a que la iglesia va a ser un puñadito, muy poquititos ahí. No, es una manera de Dios expresarse cariñosamente, amorosamente. No te preocupes. Puede ser que el mundo te vea insignificante, te vea poquito, porque por supuesto casi 8,000 millones de habitantes en el mundo, pues nosotros sí somos menos, somos una minoría, podemos decir, pero no tan poquitos como se puede suponer. Así que la frase es más bien una frase cariñosa. No temas, manada pequeña, no temas, porque a vuestro Padre le ha placido darte el reino. A Dios le ha placido darte el reino. Y si Dios le ha placido darnos el reino, mis amados, tengamos la certeza de que eso incluye consolación, de que eso incluye redención, de que eso incluye perdón de pecados, de que eso incluye bendición de todas las cosas, abrigo y sustento. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso incluye también sanidad para nuestro cuerpo. Aleluya. Alaba el nombre del Señor esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Así que dice Dios, a Dios le ha placido darte el reino. Mis amados, Dios se ha complacido en darnos el reino. Somos parte de este reino y hemos de esperar que seamos bendecidos, que tengamos bendición. Así que en este tiempo, mis amados, estamos inmersos, todo el mundo, incluida la iglesia, nosotros, este reino está inmerso en este mundo y también en medio de esta pandemia. Pero sí hay una diferencia. Nosotros debemos de tener confianza, hermanos. Nosotros debemos de tener fe. Nosotros debemos de tener seguridad. Gloria al Señor. Sí, hay que tomar las precauciones necesariamente, hermanos. Necesariamente, hermanos, seguir las recomendaciones, pero no salgamos con miedo. No actuemos con miedo, no actuemos con temor. Una cosa es la precaución y otra cosa es el miedo, es el temor, es el espanto, que no puedas dormir, que no concilies el sueño y que ya tengas miedo hasta de tu propio cuerpo. No tenemos que actuar de esa manera, no tenemos que entrar en el pánico, en el temor, en el miedo de perder el sueño. No temas, dice el Señor, manada pequeña, no temas. Amorosamente el Señor dice: no temas, a Dios le ha placido darnos el reino. Alabanzas al nombre del Señor. Así que Él es nuestro Rey, Él cuidará de nosotros, Él nuestro Rey, Él nos dará las cosas necesarias. Es nuestro Rey, no vamos a tener falta de ningún bien. Es nuestro Rey, Él va a estar a nuestro cuidado. Él nos va a consolar cuando necesitamos ser consolados y nos va a fortalecer cuando necesitemos ser fortalecidos. Busquemos entonces el reino de Dios y salgamos al mundo a conquistarlo. Tú puedes ser prosperado. Confía,
en tu trabajo, Dios te va a bendecir en tus actividades, pero sé un fiel buscador del reino, un fiel servidor del reino, un fiel seguidor del reino, porque del otro modo tú saldrás a esta vida y a este mundo por tus propias fuerzas, y con tus propias fuerzas aún los muchachos se fatigan, los jóvenes se cansan, se fatigan y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que buscan este reino podrán hacer esas cosas. Yo te invito a que entonces busques el reino de Dios. Sigue buscando el reino de Dios. No pierdas el reino de Dios. Quédate en el reino de Dios y sigue honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y Él te va a añadir. Esto significa, no te tendrás que afanar. Afanar significa trabajar desesperadamente, actuar desesperadamente, pensar desesperadamente. Es decir, que hasta enfermarse. No necesariamente. Una cosa es trabajar duro, arduo, trabajar con todas tus fuerzas. Esa es una cosa. Y otra cosa es querer terminar en un día. Eso es afanarse, es estresarse. No tienes que afanarte, no tienes que desesperarte. Trabaja con todas tus fuerzas, pero siempre confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle: Señor, queremos seguir buscando tu reino, pero queremos ser fieles seguidores de ti, que eres nuestro Rey. Y creo que mi trabajo será bendecido, será prosperado, porque yo te honro, porque yo te sirvo, porque yo te alabo, porque yo te glorifico. Sé que tú vas a bendecir el fruto de mis manos, porque yo te soy fiel servidor, fiel seguidor, fiel a ti soy. Tú vas a añadirme las cosas que también el mundo busca. Tú me las vas a añadir a mí y me las vas a dar sin tanto afán. Oramos esta tarde. Dios y Padre, gracias te damos, Señor. Gracias. Te hemos declarado nuestro Rey, Rey de nuestra vida, Rey de nuestro hogar, Rey de nuestro trabajo, Rey de todo lo que somos y tenemos, Señor. Gracias. Te honramos, te obedecemos, te respetamos, Señor. Sabemos que entonces tú nos añadirás todas las cosas que las gentes buscan, Señor, pero tú no las añadirás. Lo que significa que por todo lo que encontremos y poseamos, Señor, te daremos gracias, porque eres tú el que nos las has añadido. No es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, ni siquiera la fuerza de nuestro trabajo. Señor, eres tú que nos das la fuerza para trabajar. Eres tú que nos das la sabiduría y la inteligencia para actuar. Eres tú, Señor, quienes añades estas cosas. Dios y Padre, gracias, Señor. Por eso te adoramos esta tarde, por eso te honramos esta tarde, Señor. Gracias, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido en este momento que alcances, bendigas, toques y salves a aquellos que no te habían declarado como tu Rey. Señor, que esta tarde te reciban como tu Rey y que se dispongan a buscarte a ti, esperando que todas las demás cosas les sean añadidas. Gracias, Señor, esta tarde, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Te alabo, Señor, te alabo en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Señor esta noche. Aleluya. Oh
Señor esta tarde. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde queremos saludar a las siguientes familias que nos han estado sintonizando este día también. Un promedio de 41 personas estuvieron conectadas, 5 en YouTube y 36 en Facebook. Así que saludamos a las siguientes familias: Barona Vergara, de Agüeros Antunes, Cortés Ruiz, algunos son de Cuernavaca, otros aquí de Iguala, Cortés Ruiz de Guanajuato, Sánchez Pasarán, Iguala, Díaz Bartolo, Barona Arellano, Cuernavaca, Bandera, Cristino Nazario, Brito González, Ochoa Castro, y le seguimos pidiendo que oren por Ángel Valverde también. Personas, hermanas Chela Morales, Gloria Sánchez y Noes Caraballo, Alejandra Morales Cárdenas, Marcos Loza, Alfonso Cruz, Juan Heredia, Ramona Gutiérrez, Alberto Salgado, Bustamante, Rodrigo Frías, Francisco Gómez, Noemí González y Cristian Valero. Un saludo a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les agradecemos que, estén conectados, porque de algún modo eso nos da a nosotros entusiasmo, ánimo para seguir adelante, y sobre todo nos habla de su fidelidad. Gloria al Señor, a la iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Que el Señor les bendiga. Les esperamos en nuestra próxima transmisión.